Saludos, bienvenidos a este video que vamos a hablar de números que son de interés nacional, pero que también pueden ser usados para hacer buenas decisiones inmobiliarias. ¿A qué me refiero? A los resultados casi oficiales del reciente censo 2023 aquí en Panamá. Y de eso se trata este video. Video que sin más preámbulo, arrancamos. A ver, número que todo el mundo quiere saber. ¿Cuántos residentes, cuántos panameños residentes, ciudadanos de este gran país? A ver, les puedo adelantar, somos 600,000 personas más que el censo pasado. Aproximadamente es arriba un poquito más de los 4 millones que viven en este gran país. A ver, de esa población, el 50.2% son mujeres. Y ojo, estamos a nivel regional, ese es el promedio, hay más mujeres que hombres. Atención, en los pasados censos los hombres eran más, ya no, el poder de la mujer. Y ojo, atención, este número es importante para cuando vayas a hacer una inversión, cuando vayas a comprar para tú vivirla, se debe empezar a pensar más en las féminas, en esos closets más grandes para ellas y los closets más chicos para nosotros, el baño más grande para la comodidad. Y atención, el siguiente comentario, permítame decirlo completo, unas cocinas más grandes. Y no es una cocina para que ella cocine, no. Es para que nosotros los hombres podamos mimar y consentir a nuestras reinas, a las princesas de nuestra casa. Ah, ¿te gustó esa? A ver, la edad promedio del panameño o panameña es 30 años. Sí, aumentó. Y esto es porque también nos vamos volviendo más longevos. No somos un país de personas mayores, no, 30 años todavía hay mucha fuerza, mucha energía, pero la tendencia es que seguro que en el próximo censo va a subir. Y nuevamente esto es a raíz de que nos estamos volviendo más longevos, duramos más tiempo, e igualmente hay un grupo demográfico que está atrasando el tener hijos, la paternidad, la maternidad. Otra pregunta que hicieron, y ese número me interesa mucho, es ¿cuánta gente vive en cada casa en Panamá? 3.3 personas por casa. Eso, si lo pasamos a sacar data para inversiones inmobiliarias, mira, atención, va a haber mucha demanda en propiedades, apartamentos, casas que tengan mínimo 2 recámaras. 3 recámaras va a ser la ideal. Así que atención, ya sea que vas a comprar para ti o para invertir, ese número de recámaras, ese número de espacio, debes de tenerlo muy en cuenta. A ver, y de eso, para que tengamos más en cuenta, mujeres jefas de familia. El 38% hay mujeres jefas de familia. Más de 457,000 personas. Atención a ese número. Esa figura de madre-padre está cogiendo mucha fuerza. Y sorprendentemente, en la provincia de Panamá y Veraguas supera el 40%. Número muy importante. A ver, ¿qué provincia ganó más ciudadanos? Panamá Oeste. Ojo, eso era un secreto a voces porque lo podemos ver cada mañana, la cantidad de carros que quieren venir del oeste hacia Panamá. Así que Arraiján, Chorrera, Capira, Sajalice, Chame, hasta San Carlos, esa es una zona que está creciendo. Por consiguiente, el gobierno debe empezar a ver cómo se crea más infraestructura, porque las personas se están mudando para allá. Infraestructura quiere decir carreteras, electricidad, agua, en fin, infraestructura. Y lastimosamente la provincia que perdió población me refiero a ciudadanos, Bocas del Toro. Ahí pudiera ser varias razones, pero eso es tema para otro momento, para otro video. A ver, ya casi terminando, ¿cuántos panameños son financieramente independientes? El 44%. El restante, 56%, todavía depende de padres, madres, familiares, la tía, el padrino, la esposa, el esposo. Atención, ese 44%, si lo desglosamos, puede haber un nicho interesante y también sumando ese de mujer, hombre, edades, ahí puede haber nichos de oportunidades, pero eso es para desglosarlo más finamente. Y ya para terminar, ¿cuántos panameños tienen 2 o más casas? El 25%. Estamos hablando que de cada 100, 25 panameños tienen 2 o más casas. Eso puede ser uno de los beneficios que tenemos aquí en este gran país, donde la banca
es bastante asequible a los bolsillos, a los presupuestos, a los planes de las familias panameñas. Eso es interesante y muy pronto pienso que ese 25% va a aumentar a medida que el poder de compra, cuando ya se empiece a haber más trabajo, se reduzca el desempleo, entonces cuidado que las personas van a tener más poder y poder crecer en números de casas. Amigas y amigos, espero que te haya gustado este número, si quieres, este video con estos números que crean, sirven para tomar una buena decisión en una inversión inmobiliaria. Espero que les haya gustado este video. Si es así, dale like por favor y me despido. Yo soy Aldo Estañaro, un asesor de compradores inmobiliarios aquí en este gran país, Panamá. Cualquier consulta, a tus órdenes. Chao.